Buenas tardes, noches o días. Bienvenido a este espacio histórico de calma y serenidad. Hoy vamos a tratar de resolver tu insomnio con algo de historia. Hablaremos sobre la guerra de Corea y mucho más. Estoy seguro de que te encantará. Empecemos. El imperio japonés se desplomó en agosto de 1945 y sobre la península coreana cayó un silencio lleno de vértigo. En Tokio, las firmas de rendición se estamparon como epitafios, pero en Seúl y Pyongyang nadie sabía quién alzaría ahora la bandera del poder. La conferencia de Potsdam jamás había previsto un plan detallado para una Corea liberada, de modo que los vencedores improvisaron en tiempo récord. Dos jóvenes oficiales de inteligencia de Washington, Dean Rusk y Charles Bonesteel, trazaron con un lápiz de cera una línea sobre el mapa en una madrugada febril. El paralelo 38 se convirtió así en una cicatriz geopolítica, resultado de 48 horas de cavilaciones más diplomáticas que geográficas. Al norte de esa línea entraron divisiones del Ejército Rojo comandadas por el mariscal Iván Chistiakov, avanzando desde Vladivostok con una mezcla de cautela y ambición. Al sur desembarcaron tropas estadounidenses del 24º Cuerpo bajo el mando del general John R. Hodge, que encontraron puertos abigarrados de refugiados y ruinas coloniales. El vacío de poder permitió que bandas armadas de antiguos guerrilleros, colaboracionistas y campesinos sin tierra lucharan por el control de aldeas y despensas. En Pyongyang, el Partido Comunista Coreano aprovechó la llegada soviética para legitimar sus comités populares y purgar a los rivales nacionalistas. Los soviéticos, deseosos de un gobierno aliado, impulsaron la figura de Kim Il-sung, un comandante guerrillero que había combatido a Japón desde Manchuria. Kim emergió con uniforme prestado y un relato heroico pulido en Moscú, convirtiéndose en presidente del Comité Popular Provisional. En Seúl, Estados Unidos apoyó a Syngman Rhee, un nacionalista cristiano educado en Princeton, convencido de que la democracia anticomunista debía nacer a cualquier precio. Rhee regresó del exilio con discursos inflamados y una red de policías entrenados por los japoneses, listo para aplastar disidencias de izquierda. La tensión ideológica se hizo carne cuando la doctrina Truman proclamó en 1947 que Washington asistiría a cualquier pueblo amenazado por el comunismo, con el telón de bambú cerrándose en China. Corea se volvió un tablero particularmente sensible dentro de la Guerra Fría naciente. Los soviéticos retiraron sus divisiones regulares en 1948, dejando asesores y arsenales como sombras persistentes en el norte. Estados Unidos hizo lo propio un año más tarde, creyendo que una república surcoreana armada con excedentes bélicos bastaría para mantener la estabilidad. Esa retirada no detuvo las escaramuzas, sino que las intensificó, pues dejó a ambos gobiernos con las manos libres para soñar en la reunificación por la fuerza. Guerrillas comunistas surgieron en zonas montañosas de Jeolla y Gyeongsang, organizando huelgas de campesinos y ataques a gendarmes sureños. La Policía Nacional de Rhee respondió con campañas de represión que dejaron fosas comunes y alimentaron el resentimiento
cazas Yak-9 recién salidos de fábricas soviéticas, los arsenales estadounidenses en Okinawa despacharon fusiles Garand, morteros de 81 milímetros y obuses M101 para equilibrar el juego hacia el sur. La carrera armamentística se volvió clandestina pero frenética, ejecutada a la sombra de embajadas y depósitos logísticos disfrazados de misiones civiles. En Moscú se formó el enigmático Comité 303, un grupo de planificación que evaluaba cuántas divisiones norcoreanas serían necesarias para un ataque relámpago exitoso. Stalin, cauteloso tras el puente aéreo de Berlín, prometió a Kim Il-sung apoyo limitado y ninguna intervención directa de tropas soviéticas regulares. La letra pequeña de esa promesa incluía asesores militares, instructores de blindados y pilotos veteranos de Kursk que enseñaban tácticas de ruptura mecanizada. En 1949, el general Kim Chaek supervisó maniobras alrededor de Wonsan donde columnas de T-34 atravesaban obstáculos de madera para simular fortificaciones sureñas. Las unidades de artillería norcoreanas calibraron sus Katyusha sobre maquetas de Seúl construidas en valles remotos, un ensayo siniestro para la ofensiva futura. Washington recibió señales de esa preparación, pero las consideró meras demostraciones de músculo interno para consolidar el poder de Kim. Los analistas de la CIA subestimaron el alcance logístico de la KPA, confiando en que el terreno montañoso dificultaría cualquier avance masivo. Syngman Rhee, por su parte, alentó incursiones de batallones ligeros que cruzaban esporádicamente el paralelo 38 para prender aldeas norcoreanas y regresar con prisioneros. Esas pequeñas guerras de sombras alimentaron una espiral de retaliaciones que ninguna comisión mixta de armisticio logró frenar. En 1950, la economía del norte se orientó por completo a la producción militar, con fábricas de munición en Hamhung funcionando a 3 turnos. El sur, dependiente de ayuda estadounidense, canalizó fondos del plan de ayuda mutua para construir cuarteles, pero su artillería permaneció crónicamente escasa. La prensa surcoreana celebraba desfiles con obuses arrastrados por bueyes, un contraste doloroso con los tanques soviéticos relucientes que desfilaban en Pyongyang. El estreno de la República Popular China ese mismo año alteró el equilibrio, pues ofreció a Pyongyang la retaguardia política que necesitaba para arriesgarse. Mao Zedong reconoció a Kim Il-sung como camarada fronterizo y abrió corredores ferroviarios que permitían trasladar carbón, acero y eventualmente voluntarios. En las embajadas de Washington y Moscú, diplomáticos veteranos olfateaban el aire como perros de tormenta, conscientes de que la península era un fusible corto. Cada firma de tratado o envío de cargamento bélico se interpretaba como un jaque parcial dentro de un ajedrez mundial más amplio. Los campesinos coreanos, ajenos a memorandos y telegramas cifrados, labraban campos sembrados con minas sin detonar de la ocupación japonesa. Radio Pyongyang difundía consignas de reunificación bajo la bandera roja, mientras Radio Seúl prometía prosperidad democrática y reforma agraria. En realidad, ambos gobiernos aplazaban reformas profundas, temerosos de que el caos interno debilitara la preparación militar. La URSS envió trenes cargados de tractores y a la vez instructores de sabotaje industrial
una dualidad que reflejaba la lógica del poder duro. Estados Unidos organizó la Guardia Costera Surcoreana para interceptar posibles envíos clandestinos, pero los contrabandistas convertían juncos pesqueros en rutas de pólvora. Los niños aprendían canciones patrióticas distintas a cada lado de la línea, sembrando una dicotomía cultural que germinaría en odio adulto. Kim Il-sung viajó a Moscú en abril de 1950 y presentó a Stalin un plan detallado para liberar el sur en 3 semanas. El líder soviético, sentado bajo retratos de Lenin, aprobó un cronograma que comenzaba con artillería masiva y dependía de la sorpresa táctica. Stalin advirtió que si Estados Unidos intervenía, la URSS brindaría solo ayuda logística y asesoría, nunca tropas identificadas como soviéticas. Ese matiz alentó a Kim, quien creía que la guerra se decidiría antes de que Washington pudiera reunir una coalición significativa. Syngman Rhee interceptó rumores de agresión, pero sus peticiones de armas adicionales chocaron con el escepticismo del Departamento de Estado. Funcionarios en Washington defendían la idea de que la península era un frente periférico y que Europa seguía siendo el corazón de la lucha contra Moscú. El general MacArthur, ocupando Japón, advirtió que la retirada norteamericana dejaba una puerta abierta a la expansión comunista, pero sus palabras quedaron flotando en despachos. En la primavera de 1950, soldados norcoreanos patrullaban el paralelo con flamantes subfusiles PPS-41, mientras guardias surcoreanos portaban carabinas estadounidenses de la Primera Guerra Mundial. Las lluvias del monzón pintaron barro sobre trincheras improvisadas y cada granizo golpeó cascos que soñaban con volver a reunificar la patria. La propaganda describía el paralelo 38 como una herida temporal, pero la realidad lo había convertido en una frontera fortificada con alambradas y búnkeres de cemento. Bajo la superficie, túneles secretos conectaban puestos norcoreanos listos para infiltrar saboteadores en caso de conflicto total. Corresponsales de guerra, invitados a visitar Pyongyang, vieron desfiles escolares y fábricas modelo, sin sospechar la magnitud de la movilización encubierta. En Seúl, las noches se llenaban de apagones preventivos para dificultar bombardeos aéreos, aunque pocos creían que tales ataques fueran inminentes. La bolsa de arroz fluctuaba con cada rumor de incursión, creando un termómetro económico de la tensión intercoreana. Agentes dobles cruzaban la línea disfrazados de leñadores, llevando mapas y listados de colaboradores a sus respectivos servicios de inteligencia. Los servicios secretos soviéticos recopilaban informes meteorológicos para escoger días de baja nubosidad que facilitaran apoyo aéreo limitado. Pilotos norcoreanos participaron en cursos acelerados sobre tácticas de apoyo cercano, conscientes de que su inferioridad numérica exigiría precisión quirúrgica. En Tokio, los periódicos especulaban sobre una conflagración, mientras fuerzas estadounidenses reorganizaban sus arsenales pero mantenían la moral centrada en la ocupación japonesa. El 24 de junio de 1950, la península durmió con un silencio eléctrico que precede al trueno. Al norte del paralelo, columnas de T-34 ya estaban en posición, motores calientes, cañones aceitados, proyectiles
hábiles trazadores alineados como semillas funestas. Kim Il-sung firmó la orden de avance con tinta negra y un aplomo que ocultaba la ansiedad de hacer historia sin red de seguridad. Los observadores soviéticos se replegaron a puestos seguros para medir el primer empuje sin exponerse a la represalia internacional. En la madrugada del 25 de junio, la artillería norcoreana rugió como un volcán liberado y la guerra de Corea se encendió con la furia de una linterna en la noche. Ese rugido fue la culminación de 5 años de promesas, armas ocultas y sueños de reunificación forjada en acero. La península, partida por un lápiz apresurado, se transformó en el escenario donde la Guerra Fría abandonaría el frío y se volvería fuego. El amanecer del 25 de junio de 1950 llegó envuelto en una bruma espesa que apenas ocultaba el rugido de motores soviéticos. 75.000 soldados norcoreanos se alinearon detrás de 150 tanques T-34 que brillaban con la pintura recién aplicada y con la confianza de su cañón de 85 milímetros. Los carriles metálicos de los puentes sobre el Injin vibraron cuando las orugas aplastaron las tablas de madera como si fueran cáscaras de nuez. A ambos lados del paralelo 38, aldeanos sobresaltados dejaron caer herramientas y miraron al norte sin comprender que la Guerra Fría se convertía en un incendio tangible. La Fuerza Popular Coreana sincronizó su artillería a las 4 de la madrugada y un estruendo simultáneo anunció el fin de toda diplomacia. El choque inicial destrozó los puestos de guardia del ejército surcoreano, cuyos reclutas mal entrenados dispararon rifles anticuados contra blindajes que rebotaban las balas como gotas de lluvia sobre hojalata. En Seúl, el presidente Syngman Rhee huyó hacia el sur mientras sus oficiales firmaban órdenes que jamás llegarían a las compañías atrapadas en la periferia. La capital cayó en 3 días y las calles se llenaron de columnas de humo y de cadáveres de civiles anticomunistas fusilados en patios escolares. La cúpula militar surcoreana se desmoronó con la misma rapidez con que los cables telefónicos eran cortados por saboteadores enviados semanas antes desde Pyongyang. Los refugiados se apiñaron en carreteras polvorientas, arrastrando carros de mano y niños descalzos que preguntaban por qué los aviones dejaban heridas en el cielo. En Nueva York, la delegación soviética estaba ausente del Consejo de Seguridad de la ONU, pues boicoteaba la organización por negar el asiento a la China popular. Ese vacío permitió que la resolución 82 condenara la invasión sin posibilidad de veto y llamara a las naciones a repeler la agresión. El telégrafo transmitió la noticia a Tokio, donde el general Douglas MacArthur reunió a sus colaboradores alrededor de mapas amarillos por el tabaco y la urgencia. La primera respuesta norteamericana fue improvisada, casi simbólica, pero cargada de la esperanza de ganar tiempo para un verdadero puente aéreo. Se creó la Task Force Smith, una agrupación ligera de 540 soldados de la 24ª División enviados desde Japón con artillería de 75 milímetros y municiones insuficientes. La columna se desplegó en Osan bajo un sol aplastante, cavando trincheras poco profundas en un campo de arroz recién cosechado. Al primer contacto con los T-34, el fuego de obuses no logró perforar
evaporar la coraza y las explosiones se disiparon como fuegos artificiales inofensivos. La infantería estadounidense intentó retrasar el avance con rifles sin retroceso que se negaban a disparar en la humedad infernal del valle. En 3 horas, la Task Force Smith fue aniquilada y los supervivientes iniciaron una retirada caótica mientras los tanques enemigos continuaban hacia el sur sin apenas baja. Esta derrota relámpago sacudió la moral del Pentágono y recordó al mundo que el poder norteamericano necesitaba más que la reputación para detener blindados soviéticos. En Daejeon, el general William Dean organizó defensas improvisadas utilizando autobuses volcados y morteros estacionados en bocacalles estrechas. Las fuerzas norcoreanas rodearon la ciudad con maniobras de pinza, mientras la aviación aliada bombardeaba puentes para retrasar los refuerzos comunistas. El 21 de julio comenzó el asalto definitivo y las calles se convirtieron en laberintos de humo mezclado con el grito de cuantos no lograban evacuar. El 24º Regimiento de Infantería Afroamericano defendió la estación de tren con determinación feroz, sosteniendo posiciones casa por casa contra tanques que derribaban muros a cañonazos. Durante 36 horas los norteamericanos destruyeron carros con granadas atadas en racimos y con cócteles Molotov improvisados a partir de latas de combustible diésel. La batalla concluyó con la captura del general Dean, quien se perdió entre callejones intentando reorganizar un contraataque nocturno y terminó prisionero durante 3 años. La caída de Taecon abrió la puerta a la gran llanura del sur y precipitó el colapso de cualquier defensa organizada al norte del río Nakdong. Por toda la península, las emisoras clandestinas repetían que no quedaba más suelo por ceder si la República quería seguir existiendo. MacArthur autorizó un puente aéreo desde Yokota a Kimae y los cargueros C-54 empezaron a aterrizar cada media hora sobre pistas marcadas con luces de jeep. Se transportaron miles de toneladas de munición, raciones y morteros cayendo de los fuselajes como víveres en paracaídas de seda blanca. Mientras tanto, la séptima flota bombardeó la costa oriental con fuego naval tan intenso que las colinas retrocedían en cascadas de tierra y roca. Los primeros tanques M-26 Pershing desembarcaron en Busan y rugieron por la avenida principal bajo la mirada de civiles que aplaudían entre lágrimas. Ingenieros del ejército levantaron diques de sacos terreros en la orilla occidental del Nakdong, con ametralladoras calibre 50 apuntando a las laderas por donde se esperaba la embestida final. El perímetro de Busan se convirtió en una herradura defensiva de 140 kilómetros protegida por ríos caudalosos, campos de minas y artillería concentrada. Cada colina recibió un nombre clave y cada nombre se escribió con sangre en los partes diarios que llegaban a Washington. Los soldados dormían abrazados a los fusiles M1 y despertaban con las sirenas que anunciaban asaltos nocturnos lanzados tras breves barreras de cohetes Katyusha. En un monzón sofocante los cascos se llenaban de agua turbia y las botas empapadas provocaban heridas que supuraban bajo vendas reutilizadas. Los médicos improvisaban puestos quirúrgicos en naves de pollos convertidas en hospitales, con moscas revoloteando alrededor de mesas manchadas de yodo y pólvora.
disciplina norcoreana parecía inquebrantable mientras oleadas humanas cruzaban los arrozales, pero cada metro ganado costaba decenas de cuerpos que quedaban flotando en el fango. El 27 de agosto, artilleros del Cuerpo de Marines concentraron 130 piezas sobre un sector de la colina Cloverleaf, generando un temblor que se sintió hasta en la bahía de Masan. Tras ese castigo, los ataques enemigas disminuyeron lo suficiente para que los aliados planearan la reorganización de unidades y la rotación de compañías exhaustas. La línea Nakdong se sostuvo gracias al poder combinado del fuego naval, la supremacía aérea emergente y el sacrificio de batallones que perdieron la mitad de sus efectivos en semanas. Cada bombardeo aliado hundía pontones rudimentarios que los ingenieros norcoreanos reconstruían de noche, creando un siniestro juego de espejos sobre un río teñido por el aceite de motores destruidos. Los pilotos de Mustang y Corsair descendían casi al ras de las copas de los árboles para disparar cohetes aire-tierra contra columnas camufladas en barrancos empapados. Los combatientes de la KPA comenzaron a registrar hambre cuando el sistema logístico no pudo atravesar la red de ametralladoras y cañones antiaéreos situados en la ribera sur. La desesperación se reflejaba en los ojos de jóvenes reclutas forzados a cruzar balsas inflables cuya silueta se convertía en objetivo de artilleros experimentados. En las playas de Busan, los cargueros Liberty descargaban vehículos anfibios, cajas de raciones C y municiones Mark II que se apilaban como montañas de acero y cartón. La retaguardia aliada se llenó de tiendas de campaña, antenas de radio, depósitos de gasolina y hornos de campaña que horneaban pan para sostener la moral. El flujo incesante de suministros transformó el puerto en un hormiguero de motoristas, estibadores y capellanes que repartían Biblias y cigarrillos. Al caer cada tarde, la luz dorada del verano surcoreano iluminaba un horizonte donde se percibían fogonazos lejanos y retumbos que parecían latidos de un gigante maligno. Los corresponsales escribían crónicas sobre batallones que aguantaban colinas bautizadas con números impares, porque los nombres habían sido borrados por la metralla. En Washington, los periódicos anunciaban que la línea final no sería cruzada, pero las familias de soldados contaban las sillas vacías antes de recibir telegramas oficiales. Mientras tanto, los norcoreanos excavaban túneles que serpenteaban bajo los arrozales para explotar minas dirigidas contra los carros Pershing que intentaban contragolpear. A finales de agosto apareció un leve respiro en los informes de inteligencia, señalando que el empuje enemigo disminuía por la extensión de las líneas de suministro. Los aliados vislumbraron una oportunidad, no para la victoria inmediata, sino para evitar el desastre total y preparar un contraataque que aún existía solo como boceto en la mente de MacArthur. El general creyó ver en ese ralentí la señal de que otro teatro, quizá lejos de las ciénagas del Nakdong, podría alterar el curso de la campaña. En las noches de lluvia, los hombres del perímetro escuchaban el repicar del agua en los cascos pensando en las familias lejanas y en la extraña mezcla de miedo y determinación que se adueñaba de sus venas. Cada amanecer que amanecía sin ruptura era celebrado con café aguado y con la convicción de que un día vivido era un día robado a la muerte que rondaba detrás de cada peñasco. Así, en apenas 2 meses, la península se transformó en un matadero moderno y en un laboratorio de tácticas combinadas de fuego naval,
agotada y cielos dominados por motores radiales que no descansaban. La tormenta que había cruzado el paralelo 38 se había detenido ante un muro de carne, acero, resistencia civil y voluntad política internacional. Este equilibrio precario era un hilo tensado por la sangre de miles, destinado a romperse o a convertirse en la base del siguiente acto dramático de la guerra. El general Douglas MacArthur observaba los mapas en su cuartel de Suwon y veía una compuerta marítima donde otros solo percibían lodo y corrientes traicioneras. Incheon se alzaba como una bahía con mareas de 9 metros que convertían el lecho costero en un desierto barroso 2 veces al día. Los rompeolas, sembrados de minas japonesas sin desmontar, parecían dientes de un monstruo aún hambriento, pese a la rendición de 1945. Los ingenieros navales advirtieron que ninguna flota moderna se había arriesgado a un desembarco en un teatro tan impredecible desde Gallipoli. MacArthur, sin embargo, sostenía que la misma dificultad protegería a las tropas aliadas de una defensa norcoreana articulada. El perímetro de Pusan resistía a duras penas, y cada día que pasaba aumentaba el precio humano de una guerra de desgaste que favorecía a la KPA. Para alterar la ecuación había que golpear donde el enemigo no imaginaba y cortar sus líneas de suministro de un plumazo. Así nació la Operación Cromwell, un plan que exigía precisión matemática y valentía casi suicida. 261 buques entre destructores, transportes de asalto y barcazas LST zarparon desde Sasebo y Yokosuka bajo un manto de secreto. En las bodegas viajaban marines que habían leído manuales sobre mareas extremas mientras fumaban para aplacar el vértigo de los rumores. Comandos surcoreanos se infiltraron semanas antes disfrazados de pescadores para medir profundidades y contar las vueltas de faros costeros. Estos hombres llevaban lámparas camufladas que debían encenderse en el instante exacto para guiar las primeras lanchas al único canal navegable. La noche del 14 de septiembre, un tifón amenazó con aplazar la operación, pero MacArthur recordó a sus almirantes que la historia no espera cielos despejados. Al amanecer del 15, los cañones navales comenzaron una sinfonía de fuego que hizo vibrar las ventanas en Tokio. Las lanchas Higgins se deslizaron sobre olas enfurecidas, chocando contra troncos que flotaban como proyectiles naturales. Cuando la primera ola de marines pisó el muelle Red Beach, descubrió que los norcoreanos guarnecían búnkeres construidos para enfrentar artillería frontal, no ataques laterales. En cuestión de horas, las ametralladoras Browning suprimieron nidos de resistencia, abriendo pasos para los zapadores y sus cargas explosivas. La marea retrocedió con la rapidez de un telón, dejando varados camiones anfibios y recordando a todos que el reloj natural dictaba el pulso de la batalla. Los tanques M-26 Pershing fueron desembarcados sobre plataformas improvisadas, rodando por pasarelas cubiertas de algas resbaladizas. Un pelotón capturó intacto un T-34 norcoreano y lo giró 180 grados para disparar contra sus antiguos dueños. La sorpresa fue absoluta en el cuartel de la KPA.
había apostado la defensa principal en la línea Nakdong al sur, mientras Incheon ardía. Una columna acorazada estadounidense cortó la carretera de Suwon, aislando a miles de tropas norcoreanas que avanzaban aún hacia Busan. MacArthur voló en helicóptero Sikorsky hasta la cabeza de playa y caminó sobre tablones húmedos para alentar a los infantes con pose casi teatral. Las unidades ROK liberaron Yeongjong-do, asegurando la pista que permitiría traer refuerzos por aire durante la siguiente marea baja. En Washington, el Departamento de Estado discutía si la operación cambiaba el objetivo de contener al comunismo o abría la puerta a unificar la península por la fuerza. Algunos temían que el éxito pudiera tentar a MacArthur a cruzar límites que provocaran la intervención china o soviética. En Seúl, los batallones de la Primera División de Marines avanzaron calle a calle entre edificios ennegrecidos por semanas de ocupación. El 16 de septiembre coincidía con el Día de las Fuerzas Armadas Surcoreanas y la bandera tricolor volvió a ondear en la Asamblea Nacional. Civiles emergieron de sótanos con pancartas improvisadas dando gracias, mientras los tanques Pershing atronaban por el río Han como símbolos de liberación. El presidente Ri regresó escoltado por jeeps y prometió tareas de depuración que pronto se convirtieron en ejecuciones sumarias de supuestos colaboracionistas. La KPA, desconcertada, inició una retirada precipitada hacia el norte, volando puentes sobre el Kum y sembrando de minas las rutas más transitadas. Los ingenieros norcoreanos colocaban cargas huecas conocidas como pajillas explosivas en los pilares de concreto para frenar a la primera de caballería. Sin embargo, los zapadores aliados reparaban los pasos a un ritmo que desmentía los cálculos de Pyongyang. La carretera a Suwon se cubrió de columnas de refugiados mezcladas con convictos escapados durante los combates. En la radio coreana se repetía que la guerra terminaría pronto, pero los analistas en Tokio sabían que el éxito táctico habría dilemas estratégicos. MacArthur convenció a Truman de autorizar la persecución más allá del paralelo 38, sosteniendo que la unificación sería una victoria moral decisiva contra el bloque comunista. El octavo ejército, reconstituido tras la defensa de Busan, lanzó una ofensiva fulminante apoyada por bombarderos B-29 que saturaban cruces ferroviarios. Las divisiones surcoreanas tomaron Sariwon y Pyongyang con rapidez, reportando prisioneros desorientados y depósitos con uniformes chinos encontrados en sótanos vacíos. En la Casa Blanca se encendieron alarmas sobre la posibilidad de que Pekín no permitiera un ejército hostil a orillas del Yalu. Dean Acheson advirtió que la península podía convertirse en la mecha de un enfrentamiento directo entre superpotencias nucleares. Sin embargo, las órdenes de MacArthur permanecieron fijas: avanzar velozmente y que cada soldado estuviera en casa para Navidad. Los trenes blindados norcoreanos intentaron evacuar municiones hacia Manchuria, pero las locomotoras quedaron convertidas en hierros retorcidos por el fuego aéreo. Los Panzerfaust confiscados en Corea del Sur fueron redistribuidos
dirigidos a unidades de asalto que limpiaban pueblos donde la propaganda advertía de francotiradores vestidos de civil. Avanzar rápido significaba a veces pasar por alto focos de resistencia que luego emboscaban convoyes de suministros. El terreno se volvió más montañoso y el otoño tiñó de rojo los bosques, camuflando patrullas y complicando la visión de los observadores de artillería. Los ríos estaban bajos, pero su cauce rocoso frenaba los camiones GMC cargados de raciones y municiones de 105 milímetros. En octubre, el general Walton Walker ordenó abrir corredores de abastecimiento usando avionetas L-5 que arrojaban contenedores sobre claros marcados con humo naranja. Las columnas americanas cruzaron Pyeongtaek y se acercaron al río Yalu, donde las cascadas formaban brumas heladas al alba. Los pilotos de F-80 Shooting Star informaron haber visto tropas chinas en la ribera opuesta, camufladas bajo redes de bambú. MacArthur desestimó esos informes como maniobras disuasorias y aseguró a sus comandantes que la moral enemiga estaba rota. En Pekín, Mao Zedong interpretó la llegada aliada al Yalu como amenaza directa a la seguridad de Manchuria y al prestigio de la revolución recién consolidada. El Politburó debatió una intervención limitada, enviando voluntarios para preservar la frontera sin declarar la guerra a Estados Unidos, mientras los soldados de la Quinta Regimental Combat Team hicieron hogueras pequeñas para disimular el humo y probaron trajes de invierno recibidos con retraso. El termómetro nocturno caía por debajo de cero y los motores diésel se negaban a arrancar al amanecer. Las tropas surcoreanas, más ligeras, avanzaban con botas desgastadas y mantas viejas, confiando en la promesa de que el enemigo estaba al borde del colapso. La prensa estadounidense publicaba titulares triunfalistas y caricaturistas dibujaban a MacArthur como un César moderno sobre la península conquistada. En ciudades industriales de Ohio se celebraban misas de acción de gracias y se compraban boletos de tren para recibir a los veteranos antes de diciembre. Sin embargo, los interrogadores aliados empezaron a notar que capturados recientes mencionaban instructores con acento mandarín. Se interceptaron transmisiones en clave desconocida, que no se correspondían con frecuencias habituales de la KPA. Aún así, el avance prosiguió, impulsado por la inercia de la victoria y por la creencia de que el invierno consolidaría las posiciones. Los ingenieros construyeron puentes Bailey sobre afluentes del Yalu, mientras fotógrafos de guerra capturaban imágenes de cascos cubiertos de nieve fresca. El general Almond, al mando del 10º Cuerpo, planeó una ofensiva final hacia la presa de Chosin para asegurar el suministro eléctrico de la región oriental. Los sismógrafos de la línea de ferrocarril registraron movimientos anómalos que en realidad eran columnas chinas marchando de noche a través de pasos montañosos. En el Pentágono, algunos planificadores empezaban a comparar la situación con la advertencia histórica de Napoleón cruzando el Niemen. No obstante, la orden oficial seguía firme: empujar hasta la frontera natural y consolidar un gobierno surcoreano en la totalidad de la península.
península. Los marines contaban los días en calendarios improvisados sobre cajas de raciones, dibujando árboles de Navidad junto a nombres de novias lejanas. Las patrullas nocturnas escuchaban ecos que parecían cantos lejanos, sin saber que eran trompetas chinas coordinando divisiones invisibles. El otoño se deslizó hacia finales de octubre con una tranquilidad engañosa, como si la naturaleza contuviera el aliento antes de la siguiente tormenta. La carrera hacia el Yalu se convirtió en la última marcha de confianza plena, antes de un giro brutal que redefiniría el curso entero de la guerra. Las montañas nevadas del norte coreano guardaban un silencio expectante cuando, la noche del 27 de noviembre, figuras borrosas comenzaron a descender por los senderos apenas iluminados por la luna. Eran soldados del 19 Cuerpo de Voluntarios del Pueblo, mayoría campesinos endurecidos por la larga marcha, que cruzaban en columnas dispersas para eludir la detección aérea. Llevaban uniformes de algodón acolchado que los convertían en manchas grises contra la roca y cargaban fusiles soviéticos, granadas de mano y sacos de arroz colgados del cuello. Al llegar a las laderas del macizo de Changjin tocaron trompetas agudas, un código ancestral que mezclaba señal táctica y aturdimiento psicológico. Los marines que custodiaban el perímetro del embalse de Chosin sintieron que el viento traía un clamor desconocido y tomaron sus posiciones sin imaginar la magnitud del asalto. La temperatura rondaba los 20 grados bajo cero y el metal de los cerrojos se pegaba a la piel descubierta de los artilleros estadounidenses. De repente, ráfagas de ametralladora se estrellaron contra la línea de crestas y el horizonte estalló en fogonazos que delinearon siluetas chinas bajando en oleadas. Las compañías de fusileros estadounidenses abrieron fuego con Browning calibre 50, pero la marea humana parecía inagotable y cada baja era reemplazada por un rostro nuevo iluminado por bengalas blancas. En los primeros combates, los chinos rebanaron tramos de carretera y bloquearon pasos clave con troncos, obligando a los marines a pelear por cada curva del camino helado. La lucha se convirtió en un nudo de convoyes congelados, proyectiles antitanque que explotaban sin esquirlas y bayonetas que chocaban con barcas rígidas como escudos de cuero. Las radios crepitaban con peticiones de munición calibre 36, de plasma sanguíneo que llegaba congelado y debía entibiarse en braseros improvisados dentro de bidones. El teniente coronel Ray Davis lideró un batallón de refuerzo que trepó la colina Fox Hill durante la noche más oscura del año para rescatar a un regimiento cercado. A cada paso dejaban huellas rojas sobre la nieve, mezcla de sangre propia y calzado destrozado por la escarcha convertida en cuchillas invisibles. Cuando amaneció, los marines decidieron evacuar hacia el sur, hacia Ongnam, siguiendo la única ruta todavía abierta entre precipicios y fuerzas chinas que acechaban en las alturas. En la retaguardia marchaban 100.000 refugiados, ancianos que empujaban carretillas con mantas, mujeres que acunaban bebés febriles y sacerdotes budistas sosteniendo estatuillas envueltas en papel aceite. Los ingenieros abrían pista con bulldozers cuyos motores se apagaban cada pocos minutos por el combustible espesado, obligando a calentar los filtros con antorchas. Los cañones M, uno de 105 milímetros, disparaban con cadencia lenta pero
docenas de fragmentos que sonaban como avalanchas de vidrio fracturado. La aviación de los Corsair y Skyrider arrojaba bombas de napalm que se encendían como soles naranjas sobre los surcos blancos del terreno, esculpiendo zonas temporales de vacío para frenar la persecución. Durante 17 días la columna en retirada combatió, reparó vehículos, atendió heridos y enterró a los muertos en fosas cavadas con palas que chocaban contra suelo pétreo. Al llegar a Hungnam, buques Liberty y transportes de ataque esperaban con sus rampas abiertas, iluminados por reflectores que dibujaban sombras fantasmales sobre las grúas del puerto. La operación de evacuación se convirtió en un ballet logístico, donde cada minuto contaba, cargando artillería, personal y refugiados en filas que serpenteaban hasta el muelle. El silencio fue roto regularmente por salvas de demolición que destruían hangares, vagones de tren y depósitos de combustible para negar al enemigo cualquier botín. El último barco zarpó el 24 de diciembre, mientras comandos dejaban explosivos retardados que volaron la dársena en una nube titánica que sacudió los barómetros de Vladivostok. Mientras el este hervía, en el oeste la ofensiva china barrió posiciones de la 8ª División surcoreana y abrió brechas que hicieron tambalear la defensa aliada cerca del paralelo 38. La capital cayó por tercera vez el 4 de enero de 1951 y los civiles se acostumbraron a pintar sobre los muros fechas de ocupaciones sucesivas como anillos de pino. En Washington, la caída de Seúl desencadenó sesiones nocturnas y Truman sopesó la posibilidad de abandonar la península para evitar un choque directo con Pekín. La tragedia cobró un giro inesperado el 23 de diciembre, cuando el general Walton Walker murió en un accidente de tráfico y dejó al 8º Ejército sin comandante. Su puesto fue ocupado por Matthew Ridgway, veterano de Normandía, quien llegó con rosario, pistola Colt y la convicción de que la moral, no la metralla, decide las guerras. Ridgway ordenó fortificar posiciones elevadas y adoptó la táctica de limitado objetivo, atacando solo crestas clave para desgastar fuerzas chinas sin profundizar en penetraciones arriesgadas. Colinas sin nombre se convirtieron en símbolos, entre ellas la colina 355, apodada Monte Marion, donde la artillería aliada disparó 30.000 proyectiles en 72 horas para repeler un batallón completo. Bloody Ridge y Heartbreak Ridge, peldaños sangrientos en la escalera de los montes Tyvek, absorbieron tantas vidas que los observadores registraron cambios en la silueta de las cimas debido a la tierra removida por explosiones. En los valles agrícolas se empleó napalm en franjas diseñadas para cortar rutas de suministro muleteadas por chinos que cargaban sacos de arroz y munición sobre espaldas extenuadas. La operación Strangler complementó el cerco terrestre con ataques diurnos y nocturnos sobre puentes, túneles y locomotoras, generando un cementerio metálico a lo largo del ferrocarril Mampo-Wonsan. Aviones B-29 surcaban a gran altura dejando caer bombas fotográficas antes del raid para evaluar blancos. Luego regresaban con carga explosiva y sellaban los cortes de hierro con fuego líquido. El alto mando chino respondió con tácticas de infiltración nocturna, enviando escuadras de saboteadores que colocaban cargas en las piezas de artillería y desaparecían entre bosques resecos. Las noches se iluminaron con fosforescencia de bengalas, mientras tañidos de campanas caseras avisaban a los defensores de aproximaciones silenciosas. En las filas de la ONU
describía combates móviles dentro de un terreno inmóvil por el invierno. Los ríos se helaron y permitieron que blindados ligeros los cruzaran sin puentes, pero también convirtieron a los tripulantes en blancos perfectos para morteros emplazados en orillas escarpadas. El frente se estabilizó finalmente en la línea Kansas-Wyoming, una traza ondulante que unía colinas, cauces y pueblos abandonados cubiertos de mantas de nieve. Ambos bandos excavaron parapetos profundos, revistieron techos con troncos y mantas de arroz para aislar del frío y amortiguar la metralla. Dentro de los búnkeres, soldados jugaban a las cartas con guantes sin dedos y escribían cartas que llegaban tardías o se perdían en sacas desperdigadas por la península. Las bajas por congelación rivalizaban con las provocadas por fuego enemigo, y los hospitales de campaña clasificaban pacientes según número de extremidades ennegrecidas por la gangrena. La propaganda de altavoz se convirtió en banda sonora del frente, con canciones pop de Shanghái, alternadas con prédicas anticomunistas en coreano y mandarín. La ONU reforzó la presión aérea, pero el Migaley en el Yalu se llenó de cazas soviéticos pilotados por aviadores con pañuelos invisibles para mantener la ficción de voluntarios. Choques entre MiG-15 y Sabre F-86 dibujaron estelas de queroseno quemado que caían como telones sobre un escenario ya saturado de tragedia. Las batallas aéreas no alteraron la línea de tierra, pero elevaron la competencia tecnológica y nutrían titulares que prometían supremacía sin entregar victorias decisivas. Ridgway introdujo paquetes de artillería móvil, baterías que disparaban y se desplazaban antes de la contrarréplica china, copiando tácticas de guerrilla con fuego pesado. En Pekín, Mao aceptó que la ofensiva total había costado demasiado y ordenó consolidar a los voluntarios, mientras la URSS aceleraba envíos de camiones, radares y cañones antiaéreos. La guerra entró en un bucle donde cada colina cambiaba de manos varias veces y cada valle se sembraba de cráteres lunares que pronto serían llenados por la nieve. En primavera, torrentes de hielo derretido inundaron trincheras, convirtiéndolas en zanjas de barro que tragaban botas y dificultaban los relevos nocturnos. Los corresponsales notaron que la península respiraba al compás de ofensivas programadas con la hoja de calendario político más que con la lógica militar. En los pueblos tras la línea, campesinos labraban campos arruinados por la artillería, sembrando cebada donde meses antes habían caído cilindros de napalm. En abril de 1951, Ridgway lanzó contraofensivas limitadas para empujar el frente unos kilómetros, demostrando iniciativa pero evitando provocar un nuevo diluvio humano chino. Seúl fue recuperada en mayo tras combates puerta a puerta, y el presidente Ri presidió ceremonias bajo edificios perforados que aún olían a pólvora. La ciudad, sin embargo, era ya una carcasa de concreto y ladrillo, con avenidas que parecían cañones y puentes que colgaban de cables como esqueletos metálicos. En el frente, la amnesia momentánea de la pólvora dejaba espacio a cigarrillos compartidos entre soldados que discutían si el armisticio llegaría antes de otro invierno mortal. Las conversaciones preliminares comenzaron en Kaesong en julio, un gesto tímido como un susurro entre cañonazos que todavía retumbaban a pocos kilómetros. Los delegados viajaron en caravanas marcadas con banderas blancas, pasando junto a tank traps
humillación y orgullo se mezclaban en miradas cansadas. Aún con diálogo en marcha, la artillería continuó disparando y los cazas siguieron cazando, demostrando que los rifles se callan solo cuando las plumas han terminado su faena. Mientras tanto, en Colina 931, los regulares chinos atacaron 3 veces en una semana y fueron rechazados por la 10ª División surcoreana, que dejó 1000 cuerpos contra la roca. La batalla de Punch Bowl añadió otro nombre a la lista de topónimos convertidos en epitafios, dejando la sensación de que la asfixia del estancamiento era tan letal como los fusiles. A finales de julio, la temperatura subía, pero la tierra seguía impregnada de cadáveres que ningún deshielo lograba disipar del todo. El dragón había despertado, rugido y descubierto que el fuego no rompía el equilibrio, sino que lo cristalizaba en frentes rígidos donde cada palmo costaba centenares de almas. La guerra de maniobra se transformó en un duelo de desgaste, y el invierno próximo amenazaba con repetir la letanía de congelación, metralla y esperanza demorada. La península, convertida en tablero de ajedrez helado, aguardaba un jaque que ninguno de los contendientes parecía capaz de asestar sin incendiar el resto del mundo. El amanecer sobre el río Yalu se llenaba de zarpazos sónicos cuando los Mi-15 plateados despegaban desde la base secreta de Antung, acelerando a alturas donde el oxígeno se volvía sospechosamente delgado. Los pilotos soviéticos, camuflados bajo insignias chinas, ascendían en espiral para vigilar la franja apodada Mig Alley, un corredor aéreo tan letal que las nubes parecían tatuadas con salvas de cañón NR-23. Al sur resonaba el rugido de los F-86 Sabre del Cuarto, ala de caza de la USAF, cuyos pilotos afinaban sus maniobras de barril sabiendo que un segundo de distracción equivalía a un ataúd sin nombre sobre el hielo manchuriano. En ese cielo estriado de estelas blancas se libró la primera guerra de reacción a gran escala, donde cada derribo se convertía en propaganda que cruzaba océanos antes de que la cabina del avión enemigo tocara el suelo. El consumo frenético de combustible hacía que los combates se resolvieran en pocos minutos, y más de un as pilotaba su jet convertido en planeador, rezando por encontrar un aeródromo amigo antes de besar la taiga. A ras de mar, los portaaviones Essex y Valley Forge patrullaban cerca de Wonsan, proyectando su sombra sobre un litoral perforado por escolleras y baterías costeras que disparaban a ciegas cuando el mar se cubría de niebla. Los F-4 Corsair y los AD Skyrider lanzaban cohetes HOAR contra almacenes camuflados en acantilados, mientras los vigías contaban destellos de artillería para calcular los segundos hasta la siguiente corrección de tiro. El bloqueo naval no solo estranguló la logística costera norcoreana, sino que convirtió el mar de Japón en un tablero donde la superioridad tecnológica de la ONU se medía en cráteres abiertos sobre diques y cargueros varados. En paralelo, la guerra psicológica desplegó un arsenal intangible, altavoces montados en jeeps que trepaban colinas para emitir boleros y promesas de sopa caliente a los desertores que entregaran sus rifles al amanecer. Miles de panfletos cayeron como copos de confeti, impresos con fotografías de prisioneros sonrientes y mensajes en coreano que prometían regresos seguros y se rendían antes del invierno que ya lamía las trincheras. Los globos de helio bautizados They Will Return surcaron el monzón, portando cartas supuestamente escritas por camaradas capturados que describían bistecs imaginarios y visitas médicas puntuales en campamentos idílicos del sur. En la retaguardia de la ONU se libraba otro frente, el de Coyedo,
banderas rojas, dibujaban murales de Mao y planeaban motines con cuchillos de hojalata. El motín de mayo de 1952 transformó el campo en una miniatura de guerra civil, obligando a las tropas estadounidenses a desplegar carros M-26 con ametralladoras de fogueo y altavoces que imploraban calma para evitar una masacre televisada. La propaganda comunista describía aquellas revueltas como prueba de la brutalidad capitalista, mientras en Seúl los periódicos conservadores celebraban la deserción voluntaria de cientos de prisioneros que supuestamente renegaban del marxismo. Entre tanto, la diversidad de la fuerza de la ONU se hacía patente en laderas nevadas donde el regimiento turco luchaba con bayonetas caladas y alaridos otomanos que congelaban la sangre incluso a los veteranos de la KPA. El batallón filipino citaba versos de José Rizal antes de atacar, y los soldados etíopes del Cagneu se encomendaban a Haile Selassie bajo estandartes de león rampante antes de cruzar ríos helados con lanchas de lona. La carga de los Gloucester británicos en el río Imjin quedó grabada como la última caballería clásica de fusileros que se negaron a ceder, resistiendo hasta el agotamiento de la munición mientras cantaban fragmentos de It's a Long Way to Tipperary. Esta muestra de solidaridad internacional contrastaba con la opacidad de Moscú, que seguía negando la presencia de aviadores rusos pese a que los Sabre recuperaban cascos con nombres cirílicos grabados en el interior. La opinión pública global se volvió un campo minado, donde los titulares sobre supuestas armas biológicas lanzadas por la USAF competían con reportajes sobre refugios civiles bombardeados por los voluntarios chinos. Periódicos de izquierda en Europa publicaban testimonios de campesinos que hablaban de pulgas portadoras de peste lanzadas desde contenedores, mientras revistas científicas occidentales clamaban que tal acusación era pura ingeniería propagandística de Pekín. La incertidumbre se convirtió en herramienta estratégica, y cada rumor viajaba más rápido que los cargueros Liberty que transportaban antibióticos a los hospitales de Mash. En 1952, la campaña presidencial estadounidense introdujo la guerra como promesa electoral, y Dwight Eisenhower se presentó ante las urnas con la frase "I shall go to Korea", convertida en mantra de esperanza para madres agotadas por telegramas. Su victoria envió un mensaje que resonó en los pasillos alfombrados del Kremlin y en los búnkeres húmedos de Panmunjom. La paciencia de Estados Unidos tenía fecha de caducidad marcada con estrellas de 5 puntas. Mientras se reconfiguraba la Casa Blanca, los estrategas de la Fuerza Aérea trazaron rutas de bombardeo que convertían los rieles norcoreanos en un palimpsesto de cráteres reparados de noche por brigadas que trabajaban a la luz de hogueras condensadas. La Operación Strangle, diseñada para asfixiar el transporte enemigo, obligó a los chinos a emplear carretas tiradas por bueyes y a disfrazar locomotoras con paja para esquivar las cámaras infrarrojas de los B-29. Cada puente reconstruido se convertía en rompecabezas de vigas de madera, con vigías armados que miraban al cielo en busca de la silueta de un avión solitario que bastaba para arrasar una semana de esfuerzo con una bomba retardada de 1000 libras. En las cantinas de la línea del frente, pilotos estadounidenses apostaban cigarrillos Lucky Strike sobre quién alcanzaría primero la marca de 10 derribos y ganaría el título de as, ignorando que los soviéticos a veces volaban sin permiso para alterar las estadísticas. Los MiG-15, veloces pero inexpertos al comienzo, aprendieron a ejecutar maniobras de cuchillo gracias a ases como Nikolai Sutiakin, cuyo
Aquellos relatos se convirtieron en leyendas susurradas en barracones de Shenyang. La guerra en el mar continuó con barridos de dragaminas que abrían pasillos para los LSMR, pequeños buques coheteros que lanzaban andanadas sobre islotes donde la artillería costera norcoreana intentaba proteger radares anticuados pero cruciales. Algunas noches, los desembarcos de comandos británicos capturaban colinas y destruían cañones antes de esfumarse con la marea, dejando a los centinelas enemigos confundidos